Aquella noche, cuando cerró la puerta de su departamento y susurró al vacío que Dios no existía, no sabía que estaba a 3 horas de escucharlo. No fue un grito de rabia. No fue una blasfemia llena de odio. Fue algo peor. Fue un susurro cansado. El tipo de renuncia que no busca respuesta porque ya dejó de esperarla. El tipo de abandono que nace cuando has gritado tanto que tu garganta ya no produce sonido. Alejandro Cruz tenía 34 años y una vida que desde afuera parecía funcional. Desde adentro, era un edificio en llamas del que nadie salía vivo. Esta es su historia. Y tal vez también sea la tuya. Los Ángeles despertaba con su ruido habitual. El tráfico pesado en la 101. Las bocinas impacientes. Los helicópteros sobrevolando como avispas metálicas buscando problemas que reportar. El murmullo constante de una ciudad que nunca duerme porque no puede permitirse el descanso. Alejandro Cruz se levantó a las 5:30 de la mañana, como había hecho cada día durante los últimos 3 años, en un departamento de una habitación en Koreatown que olía a café recalentado, sudor viejo y soledad acumulada. La alarma del teléfono sonó. Él la apagó antes del segundo timbre. No necesitaba alarma. Ya no dormía realmente. Se sentó en el borde de la cama, los pies descalzos tocando el piso frío de madera barata, la espalda encorvada, los hombros caídos como los de un hombre que lleva años cargando algo demasiado pesado. Respiró hondo. 1, 2, 3. Otro día, pensó, pero no con esperanza, con resignación. Se levantó. Caminó los 4 pasos que separaban su cama del baño. Un baño tan pequeño que apenas cabía un hombre de su estatura. Encendió la luz. La bombilla parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Se miró al espejo, y el hombre que le devolvió la mirada no era él. O sí lo era, pero una versión destruida. Ojeras profundas, oscuras como moretones permanentes. Barba de 3 días que ya no era descuido sino indiferencia. Ojos café que alguna vez brillaron con sueños, con planes, con fe, y que ahora solo cumplían su función biológica, ver para sobrevivir. «Buenos días», dijo al reflejo. Su voz sonaba ronca, áspera. Nadie respondió. Por supuesto que nadie respondió. Abrió el grifo. Agua fría. Se lavó la cara con las 2 manos, frotando fuerte, como si pudiera despertar algo dentro de él que llevaba años dormido. O muerto. Se secó con una toalla gris que alguna vez fue blanca. Se cepilló los dientes mirando al vacío. Movimientos automáticos. Mecánicos. Salió del baño. Se vistió con el uniforme de siempre, jeans azules desgastados, camisa blanca de trabajo, calcetines grises, botas de casquillo marca Timberland que compró en oferta hace 2 años y que ya empezaban a rendirse. Alejandro Cruz era supervisor de bodega en una distribuidora de alimentos llamada Western Food Supply en el este de Los Ángeles. 12 horas diarias, 6 días a la semana, cheque a cheque, como millones de personas en esta ciudad, como millones de personas en este país, como millones de personas en este mundo que viven para trabajar y trabajan para sobrevivir y sobreviven sin realmente vivir. Se puso una chamarra negra, tomó su mochila del piso, dentro, una botella de agua, un sándwich que prepararía en la noche para el día siguiente, su cartera, sus audífonos. Tomó las llaves de la mesa junto a la puerta, y antes de salir, hizo lo que hacía cada mañana desde hacía 3 años. Miró hacia la sala, hacia la pared del fondo, donde colgaba una fotografía enmarcada. Una niña, sonriendo, con un vestido azul claro, con su cabello largo y castaño cayendo sobre sus hombros, con sus ojos brillantes, llenos de vida, llenos de futuro. Sofía, su hija, su única hija. Alejandro no dijo nada. Solo la miró. 5 segundos. 10. 15. Y entonces salió. Cerró la puerta con llave. Y comenzó otro día que no quería vivir. La mañana estaba fría. Febrero en Los Ángeles. No nieve, no hielo, pero ese frío húmedo que se mete en los huesos y no sale. Alejandro caminó 4 cuadras hasta la parada del autobús en Vermont Avenue. Las calles todavía estaban oscuras. Apenas algunas luces de negocios que abrían temprano. Una panadería coreana, una lavandería, un minimercado con rejas de seguridad en las ventanas. Pasó junto a un hombre sin hogar durmiendo en la entrada de un edificio, cubierto con cartones y una cobija sucia. Alejandro sintió algo. No lástima, algo más profundo. Reconocimiento. Yo también estoy sin hogar, pensó. Solo que pago renta. Llegó a la parada. Se sentó en la banca de metal con grafiti que decía algo en coreano que él no podía leer.
Se subió el cuello de la chamarra. Esperó. El autobús pasaba cada 25 minutos a esa hora. Alejandro conocía el horario de memoria. Lo había aprendido no por elección, sino por necesidad. Su carro se descompuso hace 1 año y medio. No tenía dinero para arreglarlo. Así que ahora dependía del transporte público. Y el transporte público en Los Ángeles no es amable. Es funcional. A veces, miró su teléfono. 5:47 de la madrugada. Revisó sus mensajes. 3 de su madre, enviados la noche anterior. Hijo, ¿cómo estás? ¿Ya cenaste? Te amo. No te olvides de eso. Nunca. Alejandro sintió una punzada de culpa. Su madre, 62 años, viviendo sola en un apartamento pequeño en Santa Ana, trabajando como empleada de limpieza en oficinas corporativas, llamándolo cada 2 días, preocupándose, siempre preocupándose. Él nunca respondía con la verdad. Siempre decía, «Estoy bien, mamá. Todo bien». Mentira, pero una mentira necesaria. Porque si le decía la verdad, ella sufriría. Y ella ya había sufrido suficiente. Alejandro guardó el teléfono. El autobús llegó. Línea 204. Ruidoso, viejo, con asientos de plástico duro y ventanas rayadas. Subió. Pasó su tarjeta TAP. Se sentó al fondo, junto a la ventana. El autobús arrancó. Alejandro puso sus audífonos. Pero no puso música. Solo los usaba para que nadie le hablara. Cerró los ojos. Y en la oscuridad de sus párpados cerrados, hizo lo que hacía cada mañana. Recordó. Sofía nació un 12 de abril. Llovía ese día. No fuerte, pero constante. Como si el cielo estuviera llorando de felicidad. Alejandro estaba en la sala de espera del hospital cuando la enfermera salió y dijo, «Es una niña. Y está perfecta». Perfecta. Esa palabra se quedó grabada en su memoria como un tatuaje en el alma. Cuando entró a la habitación y la vio por primera vez, envuelta en una cobija rosa, con los ojos cerrados, con los puños apretados, con esa paz que solo tienen los recién nacidos. Supo que su vida había cambiado para siempre. «Hola, princesa», susurró, con lágrimas en los ojos. «Soy tu papá». Carolina, su esposa, sonreía desde la cama, agotada pero radiante. «¿Qué nombre le ponemos?», preguntó ella. Alejandro la miró. «¿Sofía?» «¿Por qué Sofía?» «Porque significa sabiduría. Y quiero que sea sabia, que sea fuerte, que sea todo lo que yo no fui». Carolina asintió. «Sofía Cruz». Y así fue. Sofía creció rápido. Demasiado rápido, como crecen todos los niños cuando los amas tanto que cada día se siente como un segundo. A los 2 años ya hablaba en oraciones completas. A los 3 ya preguntaba sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las flores huelen? ¿Por qué la gente llora? A los 4 ya leía libros sencillos. A los 5 ya cantaba canciones completas. A los 6 le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Alejandro nunca olvidaría ese día. Estaban en el consultorio del pediatra. Una visita de rutina. Sofía había estado cansada últimamente. Pálida, con moretones en las piernas que no recordaban de dónde habían salido. Probablemente anemia, dijo el doctor. Pero hagamos unos análisis de sangre para estar seguros. Análisis de sangre. Rutina. Nada de qué preocuparse. Pero cuando los resultados llegaron 3 días después, el doctor llamó personalmente. «Señor Cruz, necesito que venga a mi oficina». Con su esposa. Sin la niña. Alejandro supo, en ese momento, que algo estaba mal. Muy mal. «Leucemia linfoblástica aguda», dijo el doctor, con voz calmada pero seria. «Es un cáncer de la sangre, específicamente de los glóbulos blancos». Cáncer. Esa palabra cayó como una bomba nuclear en medio de sus vidas. Carolina empezó a llorar inmediatamente. Alejandro solo miró al doctor. «¿Qué? ¿Qué tan grave es?» «Es grave, pero es tratable. La tasa de supervivencia en niños es alta, alrededor del 85 a 90%. Entonces, hay esperanza». «Sí, hay esperanza». Esperanza. Alejandro se aferró a esa palabra como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano. Comenzó el tratamiento. Quimioterapia, transfusiones de sangre, medicamentos, visitas constantes al hospital. Sofía perdió su cabello, ese cabello largo y hermoso que tanto le gustaba peinar.
Perdió peso. Esas mejillas redondas que Alejandro besaba cada noche. Perdió energía. Esa vitalidad que la hacía correr y saltar y reír. Pero nunca perdió su espíritu. Papi, le decía, desde la cama del hospital, cuando me cure, ¿me vas a llevar a Disneyland? Por supuesto, princesa. Te voy a llevar a donde tú quieras. Promételo. Te lo prometo. Y Alejandro lo decía de verdad. Porque creía. Creía que Dios la iba a curar. Creía que todo iba a estar bien. Creía porque tenía que creer. Porque sin fe, ¿qué le quedaba? Alejandro había crecido en una familia católica. No extremadamente religiosa, pero sí creyente. Su abuela lo llevaba a misa todos los domingos cuando era niño. Le enseñó a rezar el Padre Nuestro. Le habló de Jesús, de María, de los santos. Y Alejandro creía. No profundamente, pero creía. Creía que Dios existía, que escuchaba, que respondía, y cuando Sofía se enfermó, esa fe se volvió desesperada. Oraba cada noche, de rodillas junto a su cama, con las manos juntas, con lágrimas cayendo. Señor, sé que puedes curar a mi hija. Sé que nada es imposible para ti. Por favor, te lo suplico, sálvala. Oraba en el carro camino al hospital. Oraba en la sala de espera mientras Sofía recibía quimioterapia. Oraba en las noches cuando no podía dormir. Y al principio, parecía que Dios escuchaba. Los doctores decían que Sofía respondía bien al tratamiento. Los análisis de sangre mejoraban. Había esperanza, real, tangible. Pero entonces todo cambió. 11 meses después del diagnóstico, Sofía recayó. El cáncer regresó. Más agresivo, más rápido. Los doctores intentaron un tratamiento más fuerte. Pero el cuerpo de Sofía ya estaba demasiado débil. Y en un martes de octubre, a las 3:47 de la tarde, en una habitación del Hospital Infantil de Los Ángeles, Sofía murió. Alejandro estaba sosteniendo su mano. Carolina estaba del otro lado de la cama. Sofía tenía los ojos cerrados. Respiraba con dificultad. Cada inhalación era una lucha. Y entonces dejó de respirar. Así de simple, así de brutal. No hubo luz del cielo. No hubo ángeles cantando. Solo una niña de 7 años que dejó de existir. Y un padre que sintió como su alma se partía en dos. No, susurró Alejandro. No, no, no. Sofía, princesa, despierta, por favor. Pero ella no despertó. Los doctores entraron, verificaron, declararon la hora de muerte. Y Alejandro salió de esa habitación como un hombre muerto caminando. El autobús frenó bruscamente. Alejandro abrió los ojos. Ya habían llegado. Eastern Avenue. Su parada. Se levantó. Bajó. El autobús se fue. Y Alejandro caminó las 2 cuadras hasta la bodega, con el peso de esos recuerdos aplastándolo como una losa de concreto. Western Fall Supply no era un lugar glamoroso. Era una bodega industrial de 2 pisos en el este de Los Ángeles, rodeada de otros edificios similares, con un estacionamiento de asfalto agrietado y un letrero de neón a medio funcionar. Alejandro llegó a las 7:10 de la mañana. Fichó su entrada en el reloj marcador junto a la puerta trasera. Cruz, Alejandro, 7:10, supervisor. Caminó por el pasillo principal. Olor a cartón, a comida enlatada, a cloro industrial. El zumbido constante de los montacargas moviéndose de un lado a otro. Cruz, buenos días. Era Roberto, uno de los operadores de montacargas. Un hombre bajito, gordito, siempre sonriendo. Buenos días, respondió Alejandro sin detenerse. Oye, ¿fuiste a ver el partido ayer? No, estuvo buenísimo. Los Lakers ganaron en... Pero Alejandro ya había doblado la esquina. No era grosero. Simplemente no tenía energía para conversaciones intrascendentes. Llegó a su oficina. Un cuarto de concreto con una ventana sucia que daba al estacionamiento. Un escritorio de metal gris. Una silla giratoria con el respaldo roto. Un archivero. Una computadora vieja con monitor de pantalla gruesa. Se sentó. Encendió la computadora. Mientras esperaba que cargara, miró por la ventana. Vio a los trabajadores llegar. Hombres y mujeres de todas las edades. Latinos en su mayoría. Algunos negros. Algunos blancos. Todos con la misma expresión. Cansancio. Trabajadores invisibles. La gente que mueve las cajas que llegan a las tiendas donde otras personas compran sin pensar de dónde vienen esas cajas. Alejandro era su supervisor.
lo cual significaba que era el que resolvía problemas, el que firmaba papeles, el que recibía quejas de arriba y las bajaba sin procesarlas emocionalmente. La computadora terminó de cargar. Abrió su correo. 47 mensajes sin leer. Comenzó a revisarlos mecánicamente. A las 10:30 de la mañana tocaron la puerta de su oficina. «Adelante». Entró su jefe, Richard Malone, un hombre blanco de 50 y tantos años, panza prominente, calvicie avanzada, voz fuerte de fumador de toda la vida. «Cruz, buenos días». «Buenos días, señor Malone. Mira, necesito un favor. Llega un cargamento grande esta noche a las 9. Alguien tiene que quedarse para recibirlo y procesarlo». Alejandro no respondió inmediatamente. «Sé que ya trabajaste toda la semana», continuó Malone. «Pero es importante. Te pago las horas extra, obviamente. No puede quedarse alguien más. Todos tienen familia. Tú eres el único». Se detuvo. Demasiado tarde. «El único que no tiene nada que hacer», completó Alejandro mentalmente. «Claro», dijo en voz alta. «Me quedo». «Perfecto. Gracias, Alex. Eres un salvavidas». Malone salió. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada. El único que no tiene nada que hacer. Técnicamente era verdad. No tenía esposa. No tenía hijos. No tenía planes. Solo tenía un departamento vacío esperándolo. El día transcurrió con la lentitud brutal de los días que no quieres vivir pero tienes que sobrevivir. Alejandro revisó inventarios. Firmó órdenes de compra. Resolvió un problema con un cargamento que llegó con productos dañados. Escuchó a 2 empleados pelear por una zona de estacionamiento. Comió su sándwich a las 2 de la tarde. Solo, en su oficina, mirando por la ventana. Pan blanco, jamón, queso amarillo. Nada de sabor, solo combustible. A las 3:30 de la tarde salió a fumar. No fumaba antes de que Sofía muriera. Pero después necesitaba algo que llenara los espacios vacíos. El cigarro lo hacía, temporalmente. Se paró en el estacionamiento trasero, bajo el sol de California que calentaba pero no reconfortaba. Encendió el cigarro con un encendedor barato de gasolinera. Inhaló. El humo entró a sus pulmones, quemando, llenando. Exhaló. Miró hacia el cielo. Azul, despejado, indiferente. ¿Sigues ahí, Dios? No lo dijo en voz alta. Solo lo pensó. Pero la pregunta era real. ¿Sigues ahí? ¿O esto es todo? ¿Trabajar hasta morir? ¿Despertar para nada? ¿Vivir sin propósito? El cielo no respondió. Por supuesto que no. Alejandro terminó el cigarro. Lo apagó con el pie. Volvió dentro. Las horas pasaron. Los empleados se fueron. 5 de la tarde. 6 de la tarde. 7 de la tarde. La bodega quedó vacía. Silenciosa. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante del tráfico afuera. Alejandro seguía en su oficina, llenando formularios, contestando correos. A las 8:45 de la tarde sonó su teléfono. Era el conductor del camión. «Estoy llegando en 10 minutos». «Perfecto. Te abro». A las 9 de la noche el camión llegó. Un tráiler blanco. El conductor bajó, un hombre mayor de origen mexicano con acento marcado. «Buenas noches, jefe». «Buenas noches». Alejandro abrió la puerta de la bodega. El conductor entró con el camión. Comenzaron a descargar. Cajas y más cajas. Latas de sopa. Cajas de cereal. Bolsas de arroz. Todo para alimentar a gente que nunca sabría que un hombre llamado Alejandro Cruz estuvo ahí. A las 10 de la noche, moviendo cajas para que ellos pudieran comprar su comida. Invisible. Como siempre. Terminaron a las 11:20 de la noche. Alejandro firmó los papeles. El conductor se fue. Alejandro cerró todo. Apagó las luces. Fichó salida. Cruz. Alejandro. 11:27 de la noche. Salió al estacionamiento. Frío. Oscuro. Vacío. Caminó hasta la parada del autobús. Esperó. El autobús nocturno pasaba cada hora. Alejandro esperó 40 minutos. Sentado en la banca. Solo, mirando los carros pasar. ¿Alguna vez te has sentido tan solo que incluso el ruido del tráfico se siente como compañía? Alejandro sí. El autobús llegó. Subió. Se sentó al fondo. Miró su teléfono. Más mensajes de su madre. No los leyó. Solo miró por la ventana. Los ángeles de noche.
luces, edificios, gente viviendo vidas que él nunca conocería. Y él, un fantasma entre ellos. Llegó a su departamento a las 12:35 de la noche. Subió las escaleras. Segundo piso. Departamento 204. Metió la llave. Abrió. Entró. Cerró la puerta con seguro. Dejó las llaves en la mesa. Se quitó las botas. Despacio, cansado, se quedó parado en la entrada, mirando su departamento. Una sala pequeña, un sillón viejo, una televisión que nunca prendía, la foto de Sofía en la pared, una cocina estrecha, estufa vieja, refrigerador ruidoso, una habitación, una cama, una lámpara, un baño. Eso era todo. Esa era su vida. Caminó a la cocina. Abrió el refrigerador. Había una cerveza. Corona, la última de un six-pack que compró hace una semana. La tomó. Cerró el refrigerador. Le quitó la tapa con un abridor magnético pegado al refrigerador. Se la tomó ahí mismo. De pie, fría, amarga, como su vida. Terminó la cerveza. Dejó la botella vacía en el fregadero. Caminó hacia la sala. Y se detuvo frente a la foto de Sofía. La foto había sido tomada en su cumpleaños número 6. Su último cumpleaños. 6 meses antes del diagnóstico. Sofía estaba en el jardín de la casa donde vivían antes. Una casa pequeña en Montebello que Alejandro había estado pagando con un préstamo. Casa que tuvo que vender después de que Sofía murió porque no podía pagar la hipoteca sin el sueldo de Carolina. En la foto, Sofía sonreía con toda su boca. Con sus dientes pequeños. Con sus ojos brillantes. Con su vestido azul claro que le había regalado su abuela. Feliz. Completamente feliz. Sin saber que en 6 meses su vida cambiaría para siempre. Alejandro miró la foto. Y sintió lo de siempre. Dolor. Profundo. Insoportable. Te prometí que estarías bien, susurró. Su voz se quebró. Le creí cuando me dijeron que Dios era bueno. Que escuchaba. Que respondía a las oraciones. Una lágrima cayó por su mejilla. Y te perdí. Se limpió la cara con el dorso de la mano. ¿Para qué sirve la fe si no cambia nada? ¿Para qué creer en un Dios que permite que una niña de 7 años muere de cáncer? Silencio. Solo el sonido del refrigerador ruidoso en la cocina. ¿Para qué? Y entonces algo dentro de Alejandro se rompió. No fue dramático. No gritó. No lloró descontroladamente. Solo se rindió. No existes, dijo en voz alta. Clara. Firme. Si existieras, si realmente existieras, no habrías dejado que mi hija muriera. No habrías permitido que sufriera 11 meses. No habrías ignorado mis oraciones. Respiró profundo. Así que no existes. Y yo, ya no voy a seguir hablándole la nada. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. Final. Definitivo. Se acabó. La fe. La esperanza. Todo. Se acabó. Alejandro apagó la luz de la sala. Caminó hacia su habitación. Se quitó la camisa. Se quitó los jeans. Se acostó en la cama con la ropa interior puesta. No se cubrió con las sábanas. Solo cerró los ojos. Y esperó que el sueño llegara. Pero no llegó. Porque algo estaba por suceder. Algo que cambiaría todo. Tal vez 1 hora. Tal vez 2. Tal vez solo minutos que se sintieron como eternidades. Solo sabe que en algún momento, en la oscuridad de su habitación, algo cambió. El aire, la temperatura, el silencio. Dejó de ser un silencio normal. El tipo de silencio que simplemente es ausencia de ruido. Se convirtió en un silencio habitado, como cuando sabes que alguien está en la habitación contigo, incluso sin verlo, incluso sin escucharlo. Simplemente, sabes. Alejandro abrió los ojos. La habitación estaba oscura. Las cortinas estaban cerradas. No entraba luz de la calle, pero había una luz, tenue, cálida, no venía de ninguna parte específica. Simplemente estaba ahí, como si el aire mismo se hubiera vuelto luminoso. Alejandro se incorporó lentamente. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué? Y entonces lo vio, al pie de su cama. Un hombre. No era una sombra. No era una alucinación. No era un sueño. Era alguien real. Tan real como la cama donde Alejandro estaba sentado. Tan real como las paredes. Tan real como su propio miedo. El hombre estaba de pie, quieto, mirándolo, no con juicio, no con lástima,
con algo más profundo. Amor, amor puro, incondicional, del tipo que Alejandro no había sentido desde que su hija estaba viva. El hombre era joven, tal vez 30 años, cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, barba corta, piel bronceada, ojos imposibles de describir, cafés, pero con algo más, como si dentro de ellos hubiera siglos de sabiduría y al mismo tiempo la frescura de la mañana. Vestía ropa simple, una túnica blanca, sandalias, pero no era su ropa lo que impactaba, era su presencia. Llenaba el cuarto, llenaba todo. Alejandro quiso gritar, quiso correr, quiso encender la luz y probar que esto no estaba pasando. Pero no pudo moverse, no por miedo paralizante, por algo más grande. Reverencia. El hombre habló. Alejandro. Su voz era suave, calmada, pero llenaba el cuarto, llenaba su pecho, llenaba su alma. No era solo sonido, era presencia materializada en palabras. ¿Quién eres? Las palabras salieron temblorosas de la garganta de Alejandro. El hombre no respondió inmediatamente. Solo lo miró, con esos ojos que parecían ver no solo su rostro, sino cada rincón de su corazón, cada herida, cada dolor, cada pregunta sin respuesta. Y entonces el hombre sonrió. Apenas, lo suficiente. Ya lo sabes. Y Alejandro lo supo. En lo más profundo de su ser, donde las palabras no llegan pero la verdad sí, lo supo. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque yo acabo de decir que no existes. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Lo sé, te escuché. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque nunca te he dejado. Esas palabras cayeron como gotas de agua en tierra seca. Alejandro negó con la cabeza, despacio, como si intentara despertar de un sueño que sabía que no era sueño. Esto no está pasando. Estoy alucinando. O estoy dormido. O estoy perdiendo la razón. Sí. El hombre dio un paso hacia adelante. La luz en el cuarto se intensificó levemente. No cegadora, pero más presente. No estás soñando, Alejandro. No estás loco. Esto es tan real como el dolor que cargas desde hace 3 años. Alejandro sintió que el pecho se le cerraba. ¿Cómo sabes? Lo sé todo. ¿Todo? Cada lágrima que has derramado en la oscuridad. Cada noche que no has podido dormir. Cada mañana que has deseado no despertar. Cada vez que has mirado la foto de tu hija y has sentido que te ahogas. Las palabras golpearon a Alejandro como puños invisibles. Entonces, ¿sabes que ella murió? Sí. ¿Y no hiciste nada? El hombre no apartó la mirada. Hice lo más importante. ¿Y qué fue eso? Recibirla. Alejandro se puso de pie. Sus piernas temblaban pero sostenían. ¿La recibiste? Sí. ¿Dónde? En mis brazos. Algo dentro de Alejandro comenzó a quebrarse, como hielo que lleva años congelado y de pronto encuentra calor. Estás diciendo que ella está contigo. Sí. ¿Viva? Más viva de lo que jamás estuvo en la tierra. Alejandro sintió lágrimas quemándole los ojos. No me hagas esto. No me des falsas esperanzas. No juegues con mi dolor. El hombre dio otro paso hacia él. Ahora estaban cerca, muy cerca. Alejandro, mírame. Alejandro levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los del hombre, vio algo que lo desarmó por completo. Dolor. El hombre también tenía dolor en sus ojos. No por sí mismo, por él. No juego con tu dolor, dijo el hombre con voz suave pero firme. Lo cargo conmigo, cada segundo de cada día, porque tu dolor es mi dolor. ¿Cómo puede ser tu dolor? Tú no perdiste a tu hija. No, pero mi padre me vio morir. Silencio. Alejandro entendió. ¿Jesús? Sí. ¿Eres Jesús? Sí. Alejandro retrocedió un paso. Tropezó con el borde de la cama. Se sentó bruscamente. Se cubrió el rostro con las manos. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Pero está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 3 años cuando te necesitaba? ¿Cuando ella te necesitaba? Jesús se arrodilló, lentamente, hasta quedar a la altura de Alejandro. Estuve ahí, Alejandro, cada noche que oraste de rodillas, cada día en el hospital.
Cada tratamiento, cada análisis de sangre, cada vez que sostuviste su mano. Estuve ahí, pero no hiciste nada. La voz de Alejandro se quebró en un grito ahogado. La dejaste morir. Tenía 7 años. 7. ¿Qué vida tuvo? ¿Qué futuro? ¿Qué sentido tiene una vida así? Jesús no apartó la mirada. No se defendió. No justificó. Solo escuchó. Y cuando Alejandro terminó, cuando su voz se convirtió en sollozos, Jesús habló. Tienes razón. Alejandro levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? No es justo que una niña muera. No es justo que un padre pierda a su hija. No es justo que el dolor sea tan real. Entonces, ¿por qué no permitiste? Jesús respiró hondo, como si las palabras que estaba por decir le pesaran. Porque el mundo está roto, Alejandro. Y en un mundo roto, la gente sufre. Los niños se enferman. Los padres lloran. La muerte llega cuando no debería llegar. Y tú no puedes cambiarlo. Podría, pero hacerlo significaría quitarles a todos ustedes algo más importante. ¿Qué puede ser más importante que la vida de mi hija? La libertad. Alejandro frunció el ceño. No entiendo. El mundo está roto porque la humanidad eligió romperlo. Desde el principio. Y yo podría forzarlos a todos a hacer lo correcto. Podría controlar cada decisión. Podría evitar cada dolor. Pero entonces no serían humanos. Serían marionetas. Prefiero ser una marioneta si eso significa que ella seguiría viva. ¿De verdad? Sí. Jesús lo miró con una ternura que Alejandro no podía comprender. ¿Y qué hay del amor? El amor verdadero requiere libertad. Requiere elección. Si yo controlo todo, si evito todo sufrimiento, entonces el amor deja de ser amor. Se convierte en programación. Me da igual. Yo solo quería que ella viviera. Lo sé. Jesús se sentó en el piso. Cruzó las piernas, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Alejandro, ¿recuerdas el último día de Sofía? Alejandro cerró los ojos. La imagen llegó inmediatamente. Clara, dolorosa, sí. ¿Recuerdas qué te dijo? La voz de Alejandro era apenas un susurro. Me dijo, papi, no tengas miedo. Yo voy a estar bien. ¿Y crees que fue casualidad? ¿Qué quieres decir? Que una niña de 7 años, muriendo de cáncer, con dolor, con miedo, encontrara la paz para decirte esas palabras. Alejandro abrió los ojos. ¿Tú le dijiste eso? Le di paz, le di la certeza de que lo que venía era mejor, mucho mejor. ¿Cómo puede ser mejor morir que vivir? Depende de qué vida y qué muerte. Jesús se inclinó hacia adelante. Alejandro, la vida en la tierra es temporal. Hermosa, pero temporal. Y está llena de dolor porque está rota. Pero hay otra vida, una que nunca termina. Una sin dolor, sin enfermedad, sin lágrimas. El cielo. Sí. ¿Y ella está ahí? Sí. ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Cómo sé yo que no me estás mintiendo? Porque estoy aquí. Porque si yo existo, entonces todo lo que dije es verdad. Y si todo lo que dije es verdad, entonces Sofía está viva. Más viva que nunca. Alejandro se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero creerlo, pero no sé cómo. Entonces déjame mostrarte algo. ¿Qué? Lo que habría pasado si yo no existiera. Si la muerte fuera el final. Si no hubiera esperanza. Si todo terminara con el último aliento. Alejandro lo miró con confusión. ¿Por qué? Porque dijiste que no existo. Quiero que veas cómo sería el mundo si tuvieras razón. No hubo luz cegadora. No hubo truenos. No hubo viento dramático. Solo un parpadeo. Y cuando Alejandro abrió los ojos, seguía en su habitación. Seguía sentado en su cama. Jesús seguía frente a él. Pero algo estaba diferente. El aire se sentía más pesado, más frío, más vacío. ¿Qué pasó? Nada. ¿Y todo? No entiendo. Jesús señaló hacia la puerta. Ve a la sala. Alejandro se levantó, lentamente, con piernas temblorosas. Caminó hacia la puerta. La abrió. Salió al pasillo corto que conectaba su habitación con la sala. Todo se veía igual. El sillón, la televisión, las paredes, la foto de Sofía. Alejandro caminó hacia ella.
La miró, y algo horrible sucedió. No sintió nada. No dolor, no amor, no nostalgia, nada. Era como mirar la foto de una extraña. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? Jesús estaba detrás de él. No te hice nada. Te mostré cómo sería si yo no existiera. No entiendo. Ella sigue siendo mi hija. Yo la amé. Eso no cambia. ¿Estás seguro? Alejandro tocó el vidrio del marco de la foto y sintió vacío, completo, total. ¿Por qué no siento nada? Porque en un mundo sin mí, el amor no tiene fundamento, no tiene razón de ser. Es solo una reacción química en tu cerebro, una ilusión evolutiva, algo que tu mente creó para asegurar la supervivencia de tu especie. Eso no tiene sentido. El amor es real. Yo la amé, la amo. ¿Por qué? La pregunta cayó como un martillo. ¿Por qué la amas, Alejandro? Si ella es solo un conjunto de células, si tú eres solo un animal evolucionado, si no hay alma, si no hay propósito, si todo es solo materia y energía, ¿por qué el amor debería significar algo? Alejandro se giró hacia Jesús. ¿Por qué? Porque... No pudo terminar la frase. Porque la quiero, porque es mi hija. Pero si ella es solo un cuerpo que dejó de funcionar, ¿qué diferencia hay entre ella y una computadora que se apagó? No es lo mismo. ¿Por qué no? Porque ella era una persona. Tenía alma. Tenía... Se detuvo. Jesús lo miró con una tristeza profunda. ¿Ves? Incluso ahora, incluso tratando de negar que existo, usas mis conceptos. Alma, persona, valor intrínseco. Alejandro se dejó caer en el sillón. No sé qué pensar. Entonces piensa en esto. Si yo no existo, si no hay Dios, si no hay nada más allá de este mundo físico, entonces Sofía simplemente dejó de existir, como una vela que se apaga. Y todo el amor que le tuviste, todo el dolor que sientes, todo eso no significa nada, porque al final todos terminamos en la nada. Las palabras eran como cuchillos. Es así como ves el mundo sin ti. Así es como el mundo se ve sin mí. Vacío, sin sentido, sin esperanza. Jesús se sentó en el sillón frente a Alejandro. ¿Sabes cuál es la ironía? ¿Cuál? Que la mayoría de las personas viven como si yo no existiera. Persiguen placer, acumulan cosas, se distraen constantemente, porque en el fondo saben que se enfrentan a la realidad de un mundo sin mí. Se desmoronarían. ¿Y cuál es esa realidad? Que todo es absurdo. Naces sin elegirlo, vives sin saber por qué, sufres sin razón y mueres sin propósito. Eso es un mundo sin mí. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. No quiero que ese sea el mundo real. No lo es. ¿Cómo lo sabes? Porque estoy aquí. Porque la foto de tu hija te hace sentir algo cuando yo existo. Porque el amor es real. Porque el dolor importa. Porque la vida tiene peso. Jesús extendió su mano. Tócala. Alejandro vaciló. Toca mi mano, Alejandro. Lentamente, Alejandro extendió su mano. Cuando sus dedos tocaron la mano de Jesús, sintió algo que no había sentido en años. Calor. No físico. Algo más profundo. Paz. ¿Lo sientes? Sí. Eso es lo que hago. Le doy significado a las cosas. Le doy propósito al dolor. Le doy esperanza a la muerte. Alejandro retiró su mano. Quiero creerlo, pero sigo enojado. Lo sé. Estoy enojado porque ella murió, porque lloré, porque confié, y nada cambió. Algo cambió. ¿Qué? Ella está en un lugar mejor, y tú estás a punto de entender por qué. ¿Recuerdas la última noche de Sofía? Preguntó Jesús. Ya me lo preguntaste. Recuerda conmigo. Y de pronto, Alejandro ya no estaba en su sala. Estaba en el hospital. Habitación 412. Piso de pediatría oncológica. Hospital Infantil de Los Ángeles. La habitación era pequeña. Paredes de color verde pálido. Una ventana con vista al estacionamiento. Una cama de hospital donde estaba Sofía. Conectada a máquinas. Monitor cardíaco. Suero intravenoso. Oxígeno. Alejandro estaba sentado junto a ella. Una versión del de hace 3 años. Más joven, más lleno de esperanza, más roto. Carolina estaba del otro lado, llorando en silencio. Esto es un recuerdo,
dijo Alejandro. Jesús estaba de pie junto a él. Sí. ¿Por qué me lo muestras? Porque necesitas ver lo que no viste entonces. Alejandro miró a Sofía, su hija, tan pequeña en esa cama grande, tan frágil, tan cerca del final. No quiero revivir esto, dijo Alejandro con voz quebrada. No lo estás reviviendo, lo estás entendiendo. El Alejandro del recuerdo sostenía la mano de Sofía. Princesa, susurraba. Vas a estar bien. Dios te va a sanar. Yo sé que sí. Pero Sofía lo miró con esos ojos cansados, y dijo algo que Alejandro había olvidado. Papi, ¿duele morir? El Alejandro del recuerdo se quebró. No, mi amor, no vas a morir. Vas a mejorar. Pero si me muero, ¿me vas a olvidar? Nunca, jamás. Sofía sonrió, débilmente. Está bien, papi. Yo sé que me voy a ir pronto. No digas eso. Pero no tengo miedo. ¿Por qué no? Porque Jesús me dijo que todo va a estar bien. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. ¿Cuándo? ¿Cuándo te dijo eso? Sofía señaló hacia el rincón de la habitación. Está ahí. ¿No lo ves? Y Alejandro, el de presente, miró hacia donde señalaba. Y lo vio, Jesús, parado en el rincón de la habitación, mirando a Sofía con amor infinito. «Estuviste ahí», susurró Alejandro. «Siempre estuve ahí». El Alejandro del recuerdo no vio a Jesús, solo vio a su hija señalando al aire. «No hay nadie ahí, princesa. ¿Estás cansada?» «Sí hay. Es Jesús, y me está sonriendo». Sofía miró hacia Jesús, y Jesús le sonrió. «¿Me vas a llevar contigo?», preguntó Sofía en voz baja. Jesús asintió. «¿Y voy a ver a mis abuelos?». Jesús volvió a asentir. «Y no me va a doler más». «Nunca más». Sofía cerró los ojos. «Entonces está bien. Estoy lista». Y esa noche, horas más tarde, Sofía murió. Pero antes de morir, abrió los ojos una última vez. Miró a su padre y le dijo: «Papi, no tengas miedo. Yo voy a estar bien». La escena se desvaneció. Alejandro estaba de vuelta en su sala, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ella te vio». «Sí». «¿Por qué yo no pude verte?» «Porque no estabas listo. Todavía no lo estás». «Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?» «Porque me llamaste. Toda tu vida me llamaste con fe. Esta noche me llamaste con renuncia. Y decidí responder a ambas». Alejandro se limpió las lágrimas. «¿Ella está bien?» «Mejor que bien». «¿Cómo es? ¿Cómo es donde está?» Jesús sonrió. «No hay palabras en tu idioma para describirlo. Pero imagina un lugar donde nunca hay dolor, donde nunca hay miedo, donde el amor es tan real que puedes sentirlo en el aire, donde cada lágrima que lloraste en la tierra se convierte en alegría». «¿Y ella? Ella me recuerda. Cada segundo. ¿Me extraña?» «No, porque donde ella está no hay tristeza. Pero te espera, con paciencia, con amor, sabiendo que un día, cuando sea tu tiempo, te volverá a ver». Alejandro cubrió su rostro con las manos y lloró, no con desesperación, con alivio, con esperanza, por primera vez en 3 años. Cuando Alejandro finalmente se calmó, Jesús habló de nuevo. «Alejandro, hay algo más que necesitas entender». «¿Qué?» «¿Por qué permito el sufrimiento?» «Ya me lo explicaste. El mundo está roto. Esa es parte de la respuesta, pero no toda». Jesús se puso de pie. «Levántate». Alejandro se levantó. «Dame tu mano». Alejandro extendió su mano. Jesús la tomó. Y de pronto, la sala desapareció. Estaban en otro lugar. Una colina. De noche, con 3 cruces. Y en la cruz del medio, Ese eres tú», dijo Alejandro. Jesús asintió. Ambos estaban viendo la crucifixión. Desde lejos, como espectadores. Jesús en la cruz, sangrando, muriendo. «¿Por qué me muestras esto?» «Porque cuando me preguntas por qué permito el sufrimiento, necesitas recordar que yo también sufrí». «Pero tú eres Dios. Tú elegiste sufrir». «Sí, pero eso no hizo que el dolor fuera menos real». Alejandro miró la escena. La sangre, los clavos, la corona de espinas. «¿Por qué lo hiciste?» «Por ti, por Sofía,
por cada persona que alguna vez ha vivido. No entiendo. Jesús señaló hacia la cruz. Ese dolor que ves ahí era el precio de la redención, el precio de darle sentido al sufrimiento humano, el precio de transformar la muerte en vida. Pero si eres Dios, no podías simplemente perdonar sin sufrir. Podía, pero entonces el perdón no tendría peso, el amor no tendría costo, la gracia no tendría significado. Jesús se giró hacia Alejandro. El amor verdadero siempre cuesta algo, y yo elegí pagar el precio más alto para demostrarte que tu dolor no es en vano. ¿Cómo puede no ser en vano? Mi hija sigue muerta. No, tu hija está más viva que nunca, y su muerte no fue el final. Fue un paso doloroso, pero necesario. ¿Necesario para qué? Para llevarla donde nunca más sufrirá, y para enseñarte a ti que la muerte no tiene la última palabra. Alejandro miró la cruz de nuevo. ¿Qué pasó después de que moriste? Resucité. ¿Y eso qué cambia? Todo, porque si yo vencí la muerte, entonces la muerte ya no es el final. Es solo una puerta. La escena se desvaneció. Estaban de vuelta en la sala de Alejandro. ¿Entiendes ahora?, preguntó Jesús. Estoy empezando a entender. Bien. Jesús caminó hacia la foto de Sofía. La miró y sonrió. Ella era especial. Lo era, y sigue siéndolo. Alejandro se acercó. ¿Puedo verla? Aunque sea una vez. Jesús lo miró con compasión. No, todavía no. ¿Por qué no? Porque si la vieras ahora, en toda su gloria, en toda su plenitud, no querrías volver. Y todavía tienes trabajo que hacer aquí. ¿Qué trabajo? Vivir, amar, perdonar, sanar. No sé si puedo. No tienes que hacerlo solo. ¿Vas a quedarte? Siempre he estado contigo, incluso cuando no me veías, incluso cuando no me sentías, incluso cuando dejaste de creer. Entonces, ¿por qué te siento ahora? Porque finalmente estás listo para escuchar. Alejandro se sentó de nuevo en el sillón. Jesús se sentó frente a él. Hubo un silencio largo, cómodo, y entonces Alejandro preguntó algo que llevaba años guardado. ¿Por qué los niños sufren? Jesús no vaciló, porque el mundo está roto, y en un mundo roto, nadie está exento del dolor, ni los niños, ni los ancianos, ni los justos, ni los inocentes. Eso no me parece justo. No lo es, por eso vine a arreglarlo. Pero Sofía ya no está aquí para ver el mundo arreglado. Ella está en el mundo arreglado. Es este mundo el que todavía espera. Alejandro frunció el ceño. ¿Cuándo vas a arreglarlo? Ya comencé, desde la cruz. Pero el mundo entero, eso toma tiempo. ¿Por qué? Si eres Dios, ¿por qué no lo arreglas todo ahora? Porque estoy esperando que más personas me encuentren, esperando que más personas elijan el amor sobre el odio, la fe sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación. Y si nunca lo hacen, algunos nunca lo harán, pero muchos sí, y por esos muchos vale la pena esperar. Alejandro miró el piso. ¿Y qué pasa con los que mueren esperando? Con los que sufren mientras tú esperas. Ellos son los que más cerca están de mí, porque en el sufrimiento, los humanos finalmente entienden que necesitan algo más grande que ellos mismos. Eso suena cruel. No es crueldad, es realidad. La gente feliz, cómoda, satisfecha, rara vez me busca, pero los que sufren, esos me llaman, y yo siempre respondo. No me respondiste cuando te pedí que salvaras a Sofía. Sí lo hice, solo que no de la manera que esperabas. ¿Cómo puedes decir eso? Porque tú querías que la salvara de la muerte, y yo la salvé para la vida eterna. Alejandro cerró los ojos. Sigo sin entender por qué tenía que morir. Porque todos tienen que morir. La pregunta no es si vas a morir. La pregunta es qué pasa después. ¿Y qué pasa después? Eso depende de lo que elijas ahora. Alejandro abrió los ojos. ¿Qué quieres decir? Que hay dos tipos de muerte. La muerte que termina en vida eterna conmigo, y la muerte que termina en separación eterna de mí. ¿Infierno? Sí. ¿Existe realmente? Sí. ¿Y quién va ahí? Los que eligen ir. ¿Quién elegiría ir al infierno? Los que eligen vivir sin mí.
Porque el infierno no es un lugar de tortura arbitraria. Es la consecuencia natural de rechazarme. Es vivir eternamente en un mundo donde yo no existo. Alejandro recordó la visión anterior. El mundo vacío, sin amor, sin significado. Eso suena horrible. ¿Lo es? Por eso hice todo lo posible para que nadie tenga que ir ahí. ¿Todo? Morí. ¿Qué más puedo hacer? Alejandro no tenía respuesta. Pasaron horas, o tal vez minutos. El tiempo se sentía diferente en presencia de Jesús. Alejandro hizo más preguntas. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué la gente elige hacer el mal? ¿Por qué les das esa elección? Porque sin elección no hay amor verdadero, solo obediencia forzada. ¿Y las enfermedades? ¿Las catástrofes naturales? Consecuencia de vivir en un mundo caído. Pero incluso en eso, traigo bien del mal. ¿Cómo? El sufrimiento puede destruir o transformar. Depende de cómo lo enfrentes. ¿Y si no quiero ser transformado? ¿Y si solo quiero que el dolor se detenga? El dolor se detendrá. Un día, para siempre. Pero mientras estés en la tierra, el dolor es parte del camino. Es un camino horrible. Sí, pero no lo caminas solo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de conversación, Jesús se puso de pie. Es hora de que me vaya. Alejandro sintió pánico. ¿Ya? Pero todavía tengo preguntas. Siempre tendrás preguntas. Pero ahora tienes algo más importante. ¿Qué? Fe. Alejandro se levantó. No sé si tengo fe. Sigo teniendo dudas. La fe no es la ausencia de dudas. Es la decisión de confiar a pesar de las dudas. No sé si puedo. Jesús puso una mano en el hombro de Alejandro. Su toque era cálido, real, firme. No te pido que seas perfecto. Te pido que lo intentes. ¿Intentar qué? Vivir de nuevo. No solo existir. Vivir. No sé cómo hacer eso. Un día a la vez. Eso no es suficiente. Es lo único que tienes. Y es suficiente. Jesús comenzó a caminar hacia la puerta. Espera, dijo Alejandro. Jesús se detuvo. ¿Volverás? ¿Podré verte de nuevo? Jesús se giró. Sonrió. Nunca me he ido, Alejandro. Siempre he estado aquí. Solo que ahora sabes dónde buscarme. ¿Dónde? En el silencio. En la oración. En los momentos donde el mundo se detiene y tú decides confiar. Y si dejo de confiar, entonces te recordaré esta noche, una y otra vez, hasta que vuelvas. Alejandro sintió lágrimas en sus ojos. Gracias. ¿Por qué? Por venir, por escucharme, por no rendirte conmigo. Jesús caminó de regreso hacia Alejandro. Lo abrazó, fuerte, y Alejandro sintió algo que no había sentido en años. Paz, no la ausencia de problemas, no la ausencia de dolor, sino la presencia de algo más grande que el dolor. Te amo, Alejandro, susurró Jesús. Nunca lo olvides. Yo también te amo. Y en ese instante, Alejandro entendió algo. No la ausencia de problemas, no la ausencia de dolor, sino la presencia de algo más grande que el dolor. Pero ese fue solo el comienzo. Porque amar no es lo mismo que comprender. Y lo que Jesús estaba a punto de mostrarle no era consuelo, era verdad. La historia continúa en la parte 2. Ahí, Alejandro descubrirá qué significa realmente vivir, después de haber sido visto por Dios.